Pascualito, Nali, buenos días, buenos días. Hoy estamos ya a 26 de marzo. ¡Qué estrés! Estos muchachos están a punto de graduarse y están haciendo su mejor esfuerzo. Y entonces vean las caras de estrés. Entonces, esto es una verdadera novela, ¿no? Entonces, muchos de ellos, o sea, se imaginan, o sea, Víctor ya tiene problemas con su esposa porque se la pasa trabajando todas las noches, ¿no? Tere tiene que dormir a los niños y después de que duerman los niños tiene que empezar a trabajar y así todos estamos como locos. Está interesantísimo esto. Y entonces aquí quisiera que me dijeran cuáles son los consejos para sus colegas sobre los gráficos. ¿Cuál es el consejo sobre la pertinencia del gráfico ahora que están trabajando ustedes? Y entonces voy a empezar con Alma Vega. Sí, bueno, primero que nada es tener muy clara la idea de los objetivos del estudio para poder aplicar la prueba pertinente y hacer el gráfico correspondiente. Saber si son variables cualitativas, cuantitativas, de libre distribución o distribución normal. Eso es como lo primero que hay que tener muy claro. Entonces hay que soñarlo, hay que tenerlo visualizado. A mí lo que me pasa es que casi siempre lo veo en otro artículo y me gusta y como que quiero parecerme ese artículo, pero ya lo tengo yo en la cabeza visualizado como para decir qué es lo que va a pasar. Estimado Víctor, ¿qué otro consejo podrías dar? Pues tener la base de datos limpia. Es importante tener incluso hasta los etiquetados de las variables, porque luego si no tienes que regresarte y modificar el etiquetado. Y eso es clarísimo. O sea, habíamos hablado de etiquetado de la base de datos y que el etiquetado de la base de datos tenía que estar sin faltas de ortografía, tenía que estar con mayúsculas y minúsculas bien, con las unidades de medición. ¿Por qué? Porque a la hora que sale el gráfico, sale así como lo escribiste. Entonces, resulta que ya tienes el gráfico bien bonito, pero ¡pum! El letrero está mal y hay que volver a hacerlo y hay que volver a, ¿no? Entonces, hacerlo bien desde el principio, desde el etiquetado, es yo creo que uno de los mejores consejos. Estimada Esther, por favor, ¿qué otro consejo podrías dar? Como ya lo dijo Alma, sí es muy importante que tengamos claro cuál es el objetivo del estudio para, encaminado en eso, saber qué gráfico es el que va a tener más proyección en nuestros resultados, porque es importante que al lector tenga claro qué es lo que se hizo y cuál fue, pues, el desenlace, ¿no? Y si realmente alcanzamos el desenlace o no, el que buscábamos. Excelente, entonces, ese consejo es muy bueno. Entonces tú tienes, mi objetivo principal es ¿qué gráfico voy a poner? ¿No? Entonces, voy contra mi objetivo principal. Buenísima, buenísimo consejo. Raúl. Sí, bueno, también como mencionaron, pues como hemos visto también en otras clases, dependiendo de los tipos de variables y de las pruebas estadísticas que se lleven a cabo, pues es también la gráfica que vamos a seleccionar, ¿no? Es decir, si lo que vamos a ver es supervivencia, ¿no? Pues obviamente no podemos utilizar pues una gráfica que no vaya acorde, ¿no? A ese tipo de prueba, si vamos a hacer una pues curva ROG, etcétera, y también dependiendo de las variables, ¿no? Si son de libre distribución, o distribución normal, pues bueno, tampoco podemos utilizar cualquier gráfica para cualquier tipo de variable, ¿no? Porque incluso el resultado que nos proyectara, pues podría no ser adecuado, ¿no? Entonces Confundirnos hay una más. canción de Police que me encanta, que se llama Synchronicity. Entonces, en esta canción de Synchronicity, lo que dice es que tienes que poner en el material y métodos lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, surge que alguien pone que va a hacer una curva rock, pero no muestra la curva rock, ¿no? Entonces, o surge que iba a ser modelos bivariados de riesgo y de repente te pone un forest plot. Y Teresita, tú, el último consejo, Tere. Pues el último consejo sería evitar también la impertinencia del gráfico, porque precisamente, bueno, ahorita todos nuestros compañeros hablaron acerca de la pertinencia del gráfico, pero hay que evitar que este gráfico que debe ser tan visual, evite persuadir a la gente en un resultado que a lo mejor no va con nuestro objetivo del estudio. Es que eso, ¿a quién no le ha pasado? O sea,
El que diga que no, que tire la primera piedra, ¿no? El que diga que no quiere mover la escala, cambiarle un poquito para que se alcance a ver más la tendencia que uno estaba pensando, y que tire la primera piedra. Entonces, yo creo que allí este consejo es, respiren profundo. Ustedes, o sea, si el estudio sale mal, no es su culpa, sino, o sea, no es que los vayan a tachar, o, estimada Gaby Angulo, ¿no? No es que los vayan a crucificar en caso de que el estudio no salga estadísticamente significativo. Si no sale, no salió, ¿no? Si no sale, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ese fue un gran, no hagan cosas malas con sus gráficos, ¿no? O sea, no la rieguen, ¿no? Muy buen consejo. Gaby, ¿quieres decir uno? Ya estás sentada y todo. ¿De cuál, doctor? ¿De las impertinencias de los De gráficos? lo que tú quieras, de un consejo Ah, de los que te están ah, siguiendo, porque ahorita tienen ya sí, seguidores, sí, sí. porque esta es una novela, se están viendo cómo sufren y todo lo demás. Pues como dijeron, yo creo que lo más importante es tener claro el objetivo, porque si no tenemos claro el objetivo de nuestro estudio, no podemos hacer ni la metodología, y sin saber la metodología no sabemos qué prueba estadística utilizar ni qué gráfico utilizar. Entonces yo creo que eso Exacto, sería lo ok. más importante. Ok, entonces yo creo que hemos dicho muy buenos consejos. Y ahora vamos a ver la tarea de Esther, si les parece bien, ¿sí? Entonces vamos a ver la tarea de Esther y vamos a intentar, pues no se trata de criticar, sino se trata pues de ver de ver qué es, ¿no? Entonces voy a empezar ahora sí con eh, vamos a empezar con Elizabeth, si te parece bien. Si pudieras empezar a leer aquí, por favor. El título, Eli. El título, predictores de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda a las 72 horas en el paciente politraumatizado. Ok, ¿cuál sería el objetivo específico? Habíamos dicho, lo más importante es tener un objetivo muy claro. ¿Cuál crees tú que es el objetivo aquí? Si tú pudieras hacerlo. Está buscando las variables que van a predecir que un paciente politraumatizado desarrolle un síndrome de insuficiencia respiratoria en las 72 horas, en las primeras 72 horas. Evaluar los factores de riesgo para insuficiencia respiratoria en pacientes politraumatizados, ¿no? Entonces Sí. el objetivo siempre va con un verbo, un infinitivo, y entonces aquí podríamos evaluar el no sé qué. ¿Cuál sería el gráfico más apropiado? ¿Cuál sería el gráfico más apropiado para estos factores de riesgo, para el objetivo específico? Esther. Ah, no, Esther es ella, no, olvídalo, Alma. Pudiera ser una correlación. ¿Una correlación de qué con qué? O sea, de los predictores. Una correlación. Acuérdate que la gráfica de correlación, ¿no? Acuérdate tú que la gráfica de correlación Dispersión. es de dispersión. Gráfico de dispersión. Entonces, esta gráfica de correlación es un gráfico de dispersión y tiene que ver con con qué tipos de variables. Cuantitativas. Claro, cuanti aquí y cuanti y cuanti aquí. Ay, Dios. Cuanti aquí y cuanti del otro lado. Entonces, aquí es cuantitativa, es decir, hashtag, y acá es cuantitativa, y puede ser de distribución normal para Pearson o de libre distribución para Spearman, ¿sí? Entonces, y esto lo que vería sería una tendencia, así. Eso es lo que tú estás diciendo. Tú dices, los factores de riesgo para, ¿para qué? ¿Cuál era el título? Para predecir SIRA. Para las predecir 72 SIRA. horas. ¿SIRA qué tipo de variable es, Alma? Es cualitativa. Es quali, entonces esta no entra, ¿no? Entonces esa no podría ser la buena, ¿no? Entonces, ¿qué tienes tú a tu favor, Víctor? Hola, Sandrita. ¿Cuál sería el gráfico más apropiado para esta tesis? Un forest plot. Un forest plot. ¿Nos podrías acordar cuál es un forest plot? ¿Qué es un forest plot? Bueno, es un gráfico que utilizamos
para determinar, para mostrar la diferencia Ok, cuando la variable entonces, resultado es dicotómica. Bueno, ok, es cualitativa en este caso. ok, entonces haremos un forest plot que también se llama gráfico de árbol y tallo. Le voy a dejar forest plot porque no tiene todavía traducción y lo que pensamos, una bonita traducción. ¿Qué traducción le pondrías, estimada Sandrita? ¿Cómo la traducirías? Forest plot. Pues es que es diagrama de árbol, pero no me gusta cómo suena. ¿Verdad que no? No. ¿Cuáles son las partes del diagrama de árbol, estimada Elizabeth? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es la anatomía de este gráfico de árbol? Bueno, primero tendríamos esta columna de aquí, que le llamaríamos la columna de la ignominia. Entonces, como sacamos coeficientes, y los coeficientes se llaman riesgos relativos o ORs o hazard ratios, entonces los coeficientes pueden ser menores de 0, menores de 1 o mayores de 1. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque yo el riesgo lo tengo, que es un riesgo habitual, ¿sí? Entonces, yo tengo un riesgo que es el riesgo habitual. Vamos a pensar como médicos de urgencias y vamos a pensar que estos pacientes tienen SIRA, ¿no? Es lo que buscamos, ¿verdad, Sí, Esther? doctor. Sí. Entonces, vamos a pensar que tienen un riesgo de SIRA solamente porque están politraumatizados. ¿De cuánto es el riesgo de SIRA? Igual y si no saben, inventen un número, ¿eh? Un ¿Cuál podría cociente, ser? un cociente menor a 300. No, como 300. No, no, no. El riesgo de que a mí me pase algo en urgencias no puede ser de 300. 2. El riesgo que a mí me pase algo es de un porcentaje a lo cual le llamamos la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. ¿Me explico? O sea, cuando llega un paciente a urgencias, tiene un riesgo, pero no puede ser un riesgo de 300. Sino el riesgo que tiene el señor, le dices, bueno, es alto, bajo riesgo, y se mide como incidencia o prevalencia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿cuánto sería el riesgo que tiene alguien con SIRA, con politraumatizado de que haga SIRA? Más o menos, piensen en un número. 56%. Ahora le va, 56%, es muchísimo. Está bien difícil porque 56% es, pues ya asumes, es más fácil asumir que le va a dar. ¿Me explico? Es que ese es el problema, porque algunos autores, dependiendo de cómo estratifican a los pacientes, reportan 56% y otros 6%, Vamos a poner dependiendo un de... 6%. Ajá. Ok. Vamos a poner un 6% para que haya una duda aceptable. ¿Sí? Un 6%. Y entonces va a haber datos que incrementen este 6%. ¿Cierto? Entonces, esos datos que incrementen ese 6% puede ser, ¿qué te gusta? ¿Qué puede incrementar este 6%? Que sea un politrauma en tórax, ¿puede ser? Sí, las contusiones torácicas, contusiones pulmonares. Voy a poner aquí una muy clásica. No manches, nada más por ser hombre. Pinches hombres. Pinches hombres, o sea, Sandra, o sea, les dicen no manejes borracho y ¿qué crees que dicen? No, borracho manejo mejor, ¿no? O sea, no, yo manejo vieja, no, espérate, no, ¿cómo vas a manejar tú? ¿No? Y entonces, Miguel, ¿qué crees? Que este cuate agarra el coche. Y entonces, imagínate que fuera un riesgo incrementado. Y entonces, si fuera un riesgo incrementado, entonces sería que los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres. Entonces, esto de aquí sería hombre versus mujer, ¿cierto? Y entonces, el hombre tiene, en lugar de que sea un 6%, el hombre tiene un 15%. Y la mujer tiene un 5%. ¿De cuánto es el cociente al cual le llamamos en este estudio riesgo relativo de tener mayor SIRA? 10%. 10%. Un tercio, ¿no? ¿Cómo lo hiciste,
Lo pensaste. 15 más Es 5, como 20 Pepito, entre ¿no? 2 días. Sí. A ver, Pepito, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 2. ¿Huesos, Pepito? Ah, huesos. Con ese. Ah, sí, huesos. No. Con ese. Sí, entonces No, aquí, pues ¿qué tendríamos que sacar? ¿Cuál sería la ecuación que tendríamos que hacer para evaluar el riesgo como médicos, estimado Raúl Edgar? Pues sería de... Ay, ¿Qué fórmula es primero? Ajá, Eso fue lo que y dijimos. Tenemos que saber Florencio, qué fórmula. 427, está programado el lunes. Digamos que fue un estudio de cohorte. ¿Cuál es el cociente que tendríamos que sacar para decir si es de mayor riesgo o de menor riesgo? Gaby. OR, ¿no? OR si fuera un estudio transversal, estoy de acuerdo. Sí. Riesgo relativo. Riesgo relativo. Claro, es un riesgo relativo porque lo que se mide es la incidencia de SIDA en los... ¿Y cuál es la fórmula de riesgo relativo? Gaby. Claro, es la incidencia de los hombres, que es 15%, entre... La incidencia de las mujeres. Del total, ¿no? Sí, la incidencia de las mujeres. Muy bien. 5%. Fue así, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Qué bonito, viste que sí está en todo. Muy bien. ¿Y Estaba cuánto es calentando eso? motores nada más. ¿Cuánto es ese valor? 3. 3. ¿Sí? Entonces, este valor de 3 lo que me dice es precisamente este fenómeno, ¿no? Entonces, aquí está el 1, que es la no diferencia del riesgo, y este está en 3. ¿Qué significa este 3? Que tiene 2 veces más riesgo, ¿no? 3 veces más riesgo. 2 porque el 1, Tiene 3 3 veces menos más 1. riesgo. 2 veces más riesgo. No, ay. ¿Pero qué significa eso? O sea, perdónenme, pero yo soy médico, entonces yo soy pediatra y mi mente no me da. Pues yo nada más sé 2 gotitas por kilo de peso, nada más dígame si ser hombre es de mayor riesgo o no. ¿Y cuánto se incrementa el riesgo? Sí, 2 veces. A ver, Almita, mejor dilo en español. Entonces, este 3 que está aquí, que es un riesgo relativo de 3, lo que implica es que voy a multiplicar este 3 por el 6. ¿Cuánto es 3 por 6? 18. Ok, entonces los hombres, ¿sí? Tienen un incremento de 18% de tener SIDA. ¿Se entiende? O sea, de un 6% que tenían, se eleva 3 veces más. Sí, pero ¿qué es 3 veces más? Bueno, 3 veces más significa que sube un 18%. Dices, bueno, pues ser hombre no está tan grave, ¿no? Y ser mujer, ¿cuánto disminuye el riesgo? Porque también podría sacarla de las mujeres, ¿no? O sea, porque entonces ahora tendría que decir, muy bien, es una mujer. Y como es mujer, entonces ese riesgo tiene que disminuir, ¿cierto o no? Sí, sería Sí. 5 entre 5, ¿no? Y Entonces, la que me llegó ya no es hombre, sino es mujer. Y entonces, ¿ahora de cuánto va a ser el riesgo? ¿Cómo haría la operación? 5, Pues ahí sería 5 entre 15. Entre 0.15, ajá, es igual a 0.33 sería. 0.33. Muy bien. Y entonces, este es ahora no está de este lado, que están los 1. Aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, que significa que voy a multiplicar el riesgo. Multiplico el riesgo por el riesgo habitual y entonces va a ir variando. Pero este de acá va hacia el 0, que sería 0.9, 0.8 y así hasta, en este caso, ¿de cuánto dijimos que era? 0.33. sí. 0.33. ¿Qué significa ese 0.33?
¿Quién dice yo? Pues el Y lo riesgo es, multiplicamos. Es de protección. si se Bien. multiplica en este caso por 6, sería un 2%, ¿no? De riesgo. Un 2% de riesgo, porque ¿cómo lo hicimos? Multiplicamos 0.3 Por el 6%. por el 6%. ¿Cuánto es 0.3 por 6? Ahí con la calculadora de la mano. 2. 2. Entonces, del 6, entonces aquí tengo que este 6 es el 1, es el no riesgo, es el riesgo habitual. Y si soy mujer, entonces tendría un riesgo menor, tendría un riesgo de un 2%. Todavía tengo riesgo, claro, porque me pude haber subido al coche de un borracho, ¿no? Y el canijo, pues, ¿no? Yo venía dormida y ¡pum! ¿No? Y me dio sida por culpa del canijo 18, ¿ok? Entonces, esto es personalizar la medicina. Por eso este gráfico es buenísimo. Y es buenísimo porque si bien estos pueden ser los resultados del hospital donde era un 6%, pero puede ser que yo esté ahora en Magdalena de las Salinas, ¿no? Y en Magdalena, ahí, no manches, llegan los peores politraumas. Y entonces, con esos peores politraumas, el riesgo incrementa, ¿no? Entonces, ahí el riesgo de SIRA, ¿de cuánto es en Magdalena de las Salinas, estimada Eli? ¿De cuánto sería? Vamos a pensar que ahí el riesgo es de 50%. ¿Sí? O sea, porque llegan, pero verdaderamente pa'l perro, ¿sí? Ahora volvamos a interpretar estos mismos riesgos relativos, ¿sí? ¿Qué te parece si nos ayudas, Miguel Ángel? ¿Cuánto sería ahora el riesgo relativo de trauma por ser hombre en ese hospital? Pues el riesgo relativo es, si volvemos a dividir el 15 entre 3, sería, bueno, nuevamente cada riesgo relativo de 3 y multiplicado por el 50% es 150. ¡Wow! O sea, entonces en Magdalena de las Salinas es todo el riesgo del mundo, ¿no? O sea, es, incluso ya ni siquiera lo puedo pensar. Entonces prácticamente estoy ahí en triage y pregunto, ¿es hombre? Sí, púchale. Va a tener Pásame, ¿no? Híjole, vayan preparando el quirófano. ¿Y si es mujer? Miguel. Si es mujer, tenemos que multiplicar justamente ese punto 3 por 5, que es el 15%. Híjole, está feo, no es como lo habían presentado, pero sí baja muchísimo, ¿sí? Y entonces, ¿y si alguien más lee su artículo, pero lo lee en Perú, y en Perú es de un 25%, y si lo leen en Bolivia, donde es un 12%, y si lo leen, ¿me explico? Entonces, aquí lo que estamos intentando decir es que utilizamos las matemáticas para que en cualquier centro hospitalario pueda leer nuestro artículo. Cualquier persona que lea nuestro artículo, lo único que va a hacer es multiplicar este OR o este riesgo relativo por la prevalencia de su hospital y ya tiene perfectamente bien sus opciones de tratamiento. ¿Queda claro esto? ¿Sí, Almita? Sí. ¿Sí? Porque de repente nos avanzamos demasiado en este mundo de la estadística y todo, y entonces ya se sabe, no, el riesgo relativo de 3, y empiezan a ser mentirosos como los que están en congresos, ¿no? Los que están en congresos te avientan reducción de riesgo relativo. No sé si les ha pasado. ¿Cuánto es la reducción de riesgo relativo del riesgo relativo de 3, estimado Vic? ¿Cómo lo saco? ¿Cuál es la fórmula? Es la resta, ¿no? Claro. Solamente en lugar de la división. De 1 menos el riesgo relativo y lo multiplico por 100. Y entonces aquí es así, ¡oh! Es así la señora exagerada, ¿no? La señora sí que exagera así, ¡ay! Tiene un riesgo, tiene un incremento de riesgo relativo de 200. ¡Ay! Tienes un riesgo enorme, enorme, enorme. Tú, espérame tantito, porque depende de la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando alguien te dice un riesgo relativo de 200, es así, güey, es muchísimo.
Y como alguien sabe que no puede haber más del 100% de riesgo, es decir, un paciente no se puede morir 2 veces, lo que hacen es que cambian por 2 veces más. Tiene 2 veces más riesgo que las mujeres, que no se oye tan mal, pero vean qué exagerado es. Ahora, ¿qué tal el riesgo relativo de ser mujer, estimada Esthercita? ¿Cuál sería? Sería 1 menos el riesgo relativo ¿Sí? por punto 5%. ¿Cuánto? 0.5%. Sería 3.1 menos 0.3 es un 2.7. 0.7 70%. por 170. Sí, por 100. ¿Sí? Sería 0.7 por 100, 70%. Y entonces aquí cambia y dice, tiene un 70% de protección. Pero tampoco queda claro, porque ya vieron que ser mujer sí tiene riesgo. Y no es que esté protegida, no es que sea protección o riesgo. No sé si me estoy dando a entender. O esté muy alucinado hoy. Sino es cómo lo voy a poner, cómo lo voy a decir, ¿no? Entonces, me quedé gordo ir a los congresos y oír, Sandrita, te lo juro que voy a los congresos y así me da diarrea, o sea, ya ni quiero ir. O sea, porque sí, ser mujer fue un factor de protección y tú, ¿say what? O sea, factor de protección, o sea, ¿cómo va? Se dio la madre la señora, se pegó, iba toda así lesionada y, ay, no se preocupe, porque es factor de protección. ¿Cuál factor de protección? Bueno, es que así se dice. Bueno, pues se dice para confundir al enemigo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra manera tenemos de hablarlo? La otra manera de hablarlo es reducción absoluta de riesgo. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Sí? Otra vez empezamos desde arriba. Almita, ¿cuál es la fórmula de la reducción absoluta de riesgo? Ay, no me acuerdo, doctor. Ok, es el riesgo del hombre, 15%, menos el riesgo de la mujer. La fórmula sería la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los observados. ¿Cuánto es? 10. 10. Eso está buenísimo. Esa es la reducción absoluta de riesgo. Ser hombre tiene 10% más de riesgo. ¿Y ser mujer? Ser mujer, Raúl, 5%. 10% menos de riesgo. Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, Doctor, 15 o ahí menos 5. podríamos expresarlo, perdón, o ahí podríamos expresarlo como que se queda con el riesgo de la prevalencia, o sea, por ejemplo, del 6%, o a fuerza tenemos que poner que es que eso es lo que no entiendo, porque si supone que ser mujer tendría el riesgo que tiene todo paciente que ingresa, ¿no? De 6% o no. No, Sandrita dice no, está a punto de convulsionar Sandrita. Sandra, todo tuyo. Es que depende, como les decía el doctor Rivas, depende de la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Ahorita coincidió en que las mujeres tienen 5% y el riesgo en donde estábamos hablando en el hospital o la unidad de la que estábamos hablando era 6%, pero fue una coincidencia, ¿no? No siempre va a salir así. Por ejemplo, si ustedes les decía Ofo, si estamos en Perú y es 25%, ahí no podemos decir que las mujeres se quedaron con el riesgo que era el ya establecido para esa unidad, porque es 25% y en realidad tienen 5%, ¿sí? Entonces, siempre hay que interpretarlo con el riesgo propio del sexo, en este caso, hombre, mujer. Y la reducción absoluta de riesgo precisamente sirve para eso. O sea, los hombres en Perú van a tener 10% más de riesgo y las mujeres 10% menos. O sea, eso implica que el riesgo en Perú para los hombres es 35% y para las mujeres es 15%. Entonces lo pueden interpretar mejor. Entonces, precisamente por eso sirve la reducción absoluta de riesgo. Sí, y además la reducción absoluta de riesgo, Gaby,
sirve para formar una cosa que se llama número porque- necesario a tratar. Entonces, el número necesario a tratar es igual a 1 entre la reducción absoluta de riesgo. Y entonces con eso me dice, ¿cuántos pacientes? Aquí vamos a intentar hacerlo si les parece bien. Entonces, ¿cuánto es 1 entre 0.1? Ahí alguien tenía su calculadora de mano. 10. 10. 10. Entonces, por cada 10 hombres que ingresan a urgencias, uno de ellos va a ser SIRA. ¿Sí? Ahora, cuando la reducción absoluta de riesgo, por ejemplo, en mujeres, es al revés, por ejemplo, aquí digo, es 5 menos 15, el resultado es negativo, ¿cierto? Menos 10. En ese caso, no se calcula el número necesario a tratar, sino se calcula el número necesario a dañar. O el number needed to harm. Claro que aquí cada uno de nosotros va a tener que hacer su ejemplo personal, ¿no? Entonces aquí es, ¿cuántas mujeres? Bueno, sería 1 entre la reducción absoluta de riesgo. Y ahora vamos a hacer que le voy a poner para mujeres, ¿sí? Entonces sería lo mismo. 1 de cada 10 mujeres no hace SIRA. Y 1 de cada 10 hombres sí hace SIRA. ¿Sí? Entonces, este forest plot lo que nos permite es ver las dos partes de la moneda. Porque este mismo 3, no tengo que poner el 3, ¿no? ¿O sí? O sea, ¿cómo obtengo este valor de 3? O sea, cuando tengo un forest plot, no estoy poniendo el valor de los hombres y el valor de las mujeres. Queda implícito. Porque es equidistante de uno del otro. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque si yo hago una operación, por ejemplo, si yo hago 1 entre 0.3, ¿cuánto es? 3.3. 3.3. ¿Qué sería este valor de aquí? Sería este 3.3 de este lado. Y si yo hago la misma operación de 1 de la inversa, ay Dios. Si yo hago lo mismo y hago 3 entre, perdón, 1 entre 3, ¿cuánto es? Punto 33. Punto 33. Entonces, cuando yo hago un forest plot, como a la hora que pongo de este lado, que es 3.3, si yo le saco la inversa, me da el otro lado, ¿se entiende? Entonces ya no tendría que poner las dos bolitas, ¿no? Sería ingenuo poner las otras dos bolitas. Entonces solamente pongo una. Solo pongo la de este lado. Y con la que ponga de ese lado, ya puedo obtener todos los datos. ¡Guau! ¡Qué gráfico tan chingón! Con un solo dato ya me da la inversa, o sea, nada más saco la inversa y obtengo el otro lado, ¿no? Y entonces, y si saco, y para la prevalencia de la enfermedad, busco la prevalencia de mi hospital. Y entonces de repente aquí siempre, Sandrita, aquí siempre alguien levanta la mano. Siempre alguien levanta la mano y dice, ¿y si no sé la prevalencia de mi hospital? Y tú así, ay, no. Si no sé la prevalencia de mi hospital, mañana mismo te vas a hacer el estudio de la prevalencia del hospital, ¿no? O sea, no dejas pasar un día porque todos los artículos traen riesgos relativos, ORs, hazard ratios. Y yo tendría que explicar cómo voy a apropiar ese conocimiento a mi hospital, ¿no? Entonces, no podría saber si es bueno o malo, no podría saber si eso afecta o no afecta. Vamos a pensar vamos a pensar no en este riesgo relativo, sino vamos a pensar en otro. Voy a pensar en uno más, Doctor. menos, fantástico. Doctor, entonces, por ejemplo,
bueno, supongamos que no encontramos un artículo, pero no dice la prevalencia, pero dice, bueno, como dice usted, dice el riesgo relativo, entonces con ese ya podemos sacar la prevalencia. O sea, Claro, si con, ajá, sí, fíjate que, o sea, lo que te van a decir es que vas a tener una tabla donde te va a decir cuántas personas murieron o cuántas personas llegaron a tener SIDA. Del 100% de la población, ¿cuántos llegaron a tener SIDA? Entonces ahí ya tienes la prevalencia de ese hospital, de ese estudio, ok. ¿sí? Y por eso, ese es uno de los objetivos específicos. Tú tienes, el objetivo de Esther es evaluar cuáles son los factores de riesgo con SIDA. Y de los objetivos específicos es evaluar la prevalencia de la enfermedad o la incidencia de la enfermedad. Bien, como objetivo específico, como el primerito que tienes que sacar. Segundo, los factores de riesgo. Tercero, los factores de riesgo asociados. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, ¿qué les parecería de aquí que ahora tenga un riesgo de 1.1? Riesgo de 1.1, Miguel. Y la prevalencia es de 25. ¿Qué piensas? Y que sea fumar. Entonces llega el paciente y dice, ay, doctor, es que no puedo dejar de fumar. ¿Usted cree que sea un riesgo incrementado? Y es de 1.1. ¿Qué le dirían? ¿Qué consejo le darían a su paciente? Almita, Pues que no no está demostrado que eso ya está aumente el demostrado, riesgo. ¿eh? Aquí está, aquí, mira, es más, P significativa. Ah, Así que, porque hay quienes les gusta la P todavía. Así. pero el punto uno todavía está entre el rango donde no hay aumento del riesgo. Ok. No hay aumento, sí hay aumento. 25 por 1, 25 por 1.1, ¿cuánto es? Como un 26, ¿no? 25.25. ¿No? 27.5. 27.5. 7.5. Sí se incrementa el riesgo. ¿Qué consejo le darías a ese paciente? Que si no deja de fumar, tiene 27.5% más riesgo de... Gaby, esa es una mamá. O sea, no, si no deja usted de fumar, ¿no? Si no deja usted de fumar, no, va a ver, qué barbaridad, ¿no? Le va a subir de un 25 a un 27.5. Tere. Ay, silencio incómodo, Tere. Creo que no está Sí, prendido tu pero micrófono. por ejemplo, en este caso no sería, ay, no sé, que tiene 10% más de riesgo, Ok. porque, Sí, esa es así la escandalosa, ¿no? Esa es la de aquí abajo. ¡Ay, tiene 10% más de riesgo! ujú. Y entonces el paciente así, ¡ay, 10% es muchísimo, doctora! ¡Ay, me voy a morir! No, ya mañana dejo el cigarro, pero es que no puedo, es que se me antoja. Y ya se me antojó otro, ¿sí? Entonces, muchas veces también nos sirve estos gráficos para demostrar cuál puede ser que tenga un resultado clínicamente significativo. Y entonces tenemos puntos de corte como clínicos. Y estos puntos de corte se han establecido que van de 0.85 a 1.25. Cuando estos factores están dentro de estos puntos, dentro de esta regla que se llama la regla de los pulgares, dices, híjole, influye, pero influye muy poquito. No es clínicamente significativo. Puede ser estadísticamente significativo, pero definitivamente no es algo que vaya a impactar en la vida del sujeto. No es algo que sea tan importante para que lo podamos considerar dentro de los factores de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque influye muy poquito, porque la influencia es
es poquitita. Y entonces nosotros como médicos decimos, mira, fuma 1 o 2 cigarros en las fiestas, tú tranquilo, deja de fumar, pero no por dejar de fumar te va a dejar de dar COVID, porque es chiquitito el riesgo. Voy a pensar COVID, que es una enfermedad muy grave, ¿eh? Es una enfermedad que aquí en México la prevalencia, ¿de cuánto es la prevalencia de COVID, por cierto? Ya se me olvidó, ¿eh? ¿Cuántos casos hay? ¿Alguien que le sepa la epidemiología? Sandrita, ¿tú sabes más o menos cuántos casos? Como unos... O sea, el número de casos. Más o menos. Voy a poner una cifra. 1 millón de casos. ¿Sí? ¿Entre cuántos millones de mexicas somos? Más de 120. Somos 126. 120 millones de mexicas. ¿Cuánto es 1 entre 120? ¿Cuál es la prevalencia de 1 entre 120? ¡Pucha! ¡Pucha! ¡Púchale! La prevalencia es bien baja. La prevalencia es de 0.001%. 0.0. ¿Sí? No está tan alta la prevalencia, pero es muy contagioso, pero es muy peligroso, pero si me da, me va muy mal. Y entonces, si yo multiplicara este 0.1 por este 1.1, ¿cuánto me saldría? Uy, pues el riesgo es chiquititito, ¿sí? El riesgo incrementa, pero sería, en lugar de que fuera, pongan ustedes que el riesgo fuera de 1, porque estoy en un hospital. Entonces, en el hospital llegan más pacientes, entonces ahí se acumula más el asunto, entonces el riesgo es de 0.1%. Y entonces, si yo tengo que fumar es 1.1, ¿qué tanto sube el riesgo? 1 por 1.1. 1.1. 1.1. No, sería 0.11%, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo este gráfico prácticamente explota nuestra mente. Este gráfico hace que le entendamos muchas cosas. Este gráfico nos da la parte complementaria de un lado al otro, solamente con hacer la inversa, ¿no? Con una calculadora muy pequeña, me da la inversa de qué significa fumar y qué significa no fumar, ¿sí? Me permite ver estos puntos de corte para yo llamarlo clínicamente significativo o no clínicamente significativo para mi práctica clínica. Y entonces, y además de todo, viene acompañado de los intervalos de confianza del 95%. ¡Wow! ¿No? Entonces viene además de todo acompañado, bien aderezado de un intervalo de confianza del 95% que me permite tomar decisiones, que me permite platicar con mi paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, yo soy un amante de como pueden ver, a mí me encanta este gráfico me fascina y me enloquece, porque este gráfico yo siento que cuando lo pones en una publicación, le permite al lector leer muchas cosas. Es como cuando ves un cuadro así muy surrealista que cada quien ve lo que quiere ver. Sí, pero aquí las cosas son muy claras, ¿sí? Espero que les haya servido esta espero que no me haya proyectado mucho con que este sea mi gráfico favorito, ¿no? Sí, espero que les haya servido. Creo que fueron puntos, ¿no? Quizás ahorita no lo entiendan tanto, Sandrita, pero van a ver que después de que vean el video y vean sus datos, puede ser que les sirva un poquito más, ¿no? Pero seguíamos con el cuadro de, entonces, muy bien. Entonces teníamos que probablemente el mejor gráfico sea el forest plot. Ese es el mejor gráfico. Y en ese sentido, pero ella decidió empezar con este. ¿Alguien me podría decir qué es este gráfico que estamos viendo aquí? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Qué tal, Tere? Es un gráfico de cajas y bigotes y bueno, da a entender que sus datos tienen distribución libre, entonces por eso se presentan esas llavecitas que tienen, bueno, que son como los bigotes, que son los percentiles en los que varía la mediana de sus datos. Buenísimo, buenísimo. Entonces aquí tenemos que es la mediana, esta raya de aquí, el percentil, aquí, ¿este percentil cuál es? Ay, Dios. Sería el 75. Bien.
percentil 75. ¿Vieron qué fácil es utilizar este programa? Ahí está. Entonces tenemos aquí que, ¿esto qué sería? Ese sería el percentil 95. Percentil 95. 75, 75. 50. El 25. 5. Y 5, perfecto. Ujú. Y eso en cada una de las zonas, ¿no? Y no tiene outliers, muy bien. Pero ¿qué dijimos que eran las características? ¿Qué era lo que tenía que tener un buen gráfico? ¿Qué era lo que tenía que tener un buen gráfico? Alma. Tener las unidades de medición Unidades de y medición, aquí está. Y entonces aquí dice que es balance de líquidos a 72 horas y viene en litros. Sí, sí lo tiene. Palomita. Aquí le vamos a poner una palomita. Ok, sí lo tiene. Muy bien. ¿Qué otra cosa, Víctor, tenía que tener un buen gráfico? Tendría que explicarse por sí solo. El título debería de ser, por ejemplo, claro. ¿A qué población se refiere? ¿Y qué te parece ese título? ¿Se entiende? Yo creo que sí quedará un poquito corto, porque dice nada más grupo de desenlace, pero no dice específicamente qué población. Sandrita, ¿cuál es tu opinión de este canijo, Víctor, que es así? Ay, compañerita, no te voy a decir que está bien feo tu título. No voy a decir que pusiste que es un gráfico de cajas y bigotes para variables cuantitativas del IBEX. Pues eso ya lo sabíamos. ¿Qué te parece, Sandrita? Quiere seguir manteniendo la amistad. Ok, Vic, vas a seguir manteniendo la amistad si le dices las cosas tal cual, porque estamos en clase, no pasa nada, estamos apenas en los pininos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un buen título? Vic, ¿cuál sería un buen título? Sería balance de líquidos Ok. en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. O sea, lo que sí. Pero tiene aquí que no, leve, moderado y severo, entonces no quedó. en politraumatizados, ¿no? Almita, a ver, tú solita, Alma, sola, todo el título. Balance de líquidos en pacientes politraumatizados. Ay, no creo, porque está contestando Cira. Elizabeth, es tu oportunidad de brillar. Balance de líquidos en pacientes politraumatizados que desarrollan SIRA. Ah, mejor, ¿no? Pero O sea, ahí también podría aquí ser también que en diferentes grados de SIRA, ¿no? O sea, puede balance de ser, pero líquidos en pacientes politraumatizados que desarrollan diferentes grados de SIRA, ¿no? o en riesgo de desarrollar SIRA, porque ahí hay unos que no desarrollaron SIRA, ¿no? Y otros Un que sí. grado de severidad de SIRA, ¿no? De acuerdo, bueno, balance de líquidos de acuerdo al grado de severidad de SIRA. Ok, entonces no tiene que decir gráfico de cajas y bigotes, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Eso lo aprendimos, yo creo que, ¿en qué año se aprenden los gráficos de cajas y bigotes? En la secu, ¿no? ¿En la secundaria? ¿O en la prepa, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos, eso ya es un conocimiento general. Entonces, nosotros aquí vamos con el título que sea representativo de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? No meterle ese rollito. Muy bien. Entonces, me quedé con Raúl Edgar. ¿Qué otra característica tienen que tener los gráficos? Bueno, ahí también sería bueno o factible poner si es significativo o no el resultado. Órale. Entonces, no tiene, aquí arriba si es significativo o no. Si no tiene, no es. Si tiene, es. Si no tiene, no es. ¿Se entiende? Ok. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí lo que pasó es que no hubo no se hizo. Entonces, en medicina decimos, lo que no está escrito no se hizo. ¿Se entiende esto de las notas? Cuando estás escribiendo una nota, lo que no exploraste no es que sea negativo, sino que no se hizo.
No sé si podrían parafrasear esto que estoy intentando decir. Sandrita. Que esto que pasa en la medicina, que dices, si no está escrito, no se hizo. Si no puso ella que es significativo, no existe. ¿Cómo lo dirías tú, Sandrita? En el 2020 no teníamos ese programa de trabajo tan detallado como ahorita lo estamos haciendo para... Perdóname. Entonces, esta propuesta que armó Luis... Perdón, es que estoy en una llamada de... Ah, no, olvídalo, perdóname a mí. Discúlpame a mí. Sí. Entonces, esto es muy claro. No se le puede pedir algo que no se requiriera, ¿ok? Ahora, ¿qué otra característica debe tener los gráficos? ¿Qué te parece esto de Cira, Tere? ¿Te Sí, parece que que está... bueno, que a lo mejor para una persona que no sabe de la enfermedad no va a entender qué es, ¿no? Exacto. Entonces aquí no se vale poner Cira. Ya sé que se mencionó muchas veces arriba, ya sé que se mencionó muchísimas veces arriba, pero aquí tiene que venir síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, entre paréntesis Cira. Y entonces ya puedo poner no Cira, Cira leve, Cira moderado, Cira severo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¡ay, cómo están difíciles los gráficos, ¿no? Sí están requete difíciles los gráficos. Bueno, entonces aquí nos vamos con otro más y terminamos con este gráfico que está aquí. Y entonces, venga, Raúl Edgar, Santa Cruz. ¿Cómo ves este gráfico? Califica, por favor, este gráfico que está aquí, enfrente de ti. Bueno, pues desde el título pues describe que es una correlación y en el eje de las X pues está el balance de líquidos por litros a las 72 horas, que pues sería cuantitativo, y en el de las Y el coeficiente de perfusión de oxígeno a las 72 horas igual, y describe que es del paciente politraumatizado. Pues ahí igual sería en PaO2, pues bueno, a lo mejor abajo poner a qué es a lo que se refiere. Si quieres, vámonos por partes. Vámonos por partes despacito, ¿no? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es el título del gráfico. ¿Cómo lo ves? Pues el título parece que sí dice que es lo que está graficando, ¿no? De manera adecuada, ¿no? La correlación, balance de líquidos, y híjole, es que ahí no se alcanza a ver Dice, el título. Dice figura 2. Aquí abajo está. Ah, ok, ajá. Creo que tiene otro arriba, ¿no? Es que arriba, ajá, estaba leyendo el título de arriba hace ratito. Sí, pero yo creo que el bueno es este, ¿no, Tere? ¿No, Eli? Sí, ese es el título, correlación de balance de líquido y coeficiente PaO2 FiO2 a las 72 horas en el paciente. ¿Y eso que dice figura 2? Es que sí se refiere a esa figura, doctor. Gráfica de dispersión. Es una gráfica de dispersión para dos variables cuantitativas, el coeficiente de determinación para predecir este PaO2 FiO2 menor de 300 es 0.571, ese es el coeficiente. Ok, entonces lo primero que tienen que pensar es, no le pongan gráfico de dispersión, no pasa nada, sino pongan qué es lo que quieren hacer, ¿no? ¿Qué es a lo que te truje, chencha? ¿Sí? Entonces es coeficiente de determinación para predecir PO2 o quizás para asociar o para correlacionar PO2, FiO2 con ¿sí? O algo explicativo, algo que explique el gráfico, ¿sí? Entonces, Sí. de repente creo que ya les pusimos mucho, les agregamos mucha estadística a las clases y entonces ya están muy avanzados, pero tienen que bajarlo para que el lector lo entienda, ¿sí? Entonces, ese es así como que muy importante. Tienen que bajar este balón para que el lector lo entienda. Entonces, tienen que hacerlo más descriptivo, ¿ok? Y después de Raúl Edgar sigue Gaby Angulo, por supuesto. Gaby Angulo, síguele. ¿Qué opinas del gráfico? ¿Qué otras características del gráfico tienen que estar?
¿Qué te parece el eje de las 10, Gaby? Ay, Gaby ya se fue. Tere, perdón. Bueno, yo estaba pensando que a lo mejor otra característica, esta es o sea, está haciendo una correlación, pero tiene que poner ahí también la P, ¿no? Sí, aquí La está. de la P de Pearson. Ah, es que no, ok. Entonces Aquí así está. está. Se ve Ok, chiquita, pero ahí está. ahí está. Entonces, en algunas ocasiones también queda aquí arriba, ¿eh? Le puedes poner aquí la P al lado. O sea, puedes poner, aquí puso la ecuación, pero puede ser que además de la ecuación ponga el valor de P. Doctora, aquí en esos gráficos no es suficiente con poner el coeficiente de determinación o es así, pondría ese y la P. Para mí es suficiente que pongas el coeficiente de determinación. Ok. Porque yo estoy en contra del valor de P, porque el valor de P me confunde. Sí, y la fórmula también sería bueno dejarla. Es que de hecho cuando pone la línea para ver cómo estaba la pendiente, sale esa fórmula en el programa SPS. A mí me La quise encanta la modificar para... fórmula. Me encanta Ok, que pongas la fórmula, que pongas la constante para que el lector pueda hacer sus operaciones a partir del balance de líquidos. Me encanta. ok. Sí, a mí me parece que este es un acierto. ¿Sí? Y entonces, aquí tenemos balance de líquidos, litros, acá tenemos el cociente PaFio2, el cociente de PaO2 FiO2, está bien, y viene todo esto. ¿Ok? A mí me parece que está buenísimo. Hay otra manera de hacerlo que es poniendo intervalos de confianza, así, graficando intervalos de confianza. Eso estaría de locos, pero con este gráfico me parece que está bastante bueno. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le vende mal, Miguel? De mal, pues que probablemente no se explique solo de una primera intención, o que la información probablemente no sea clara en un inicio. Mira, yo lo veo mal, esto que dice balance, Ujú. leak 72, H, litros. ¿sí? Entonces, eso es lo que había dicho al principio Víctor. Lo que pasa es que así lo pusimos, ¿no? Lo pusimos así y entonces es un desastre porque ahora hay que cambiarlo todo. Por eso hay que dejarlo bien bonito desde el inicio, los labels, hay que dejarlos bien bonitos desde el inicio para que podamos llevarlo a cabo, ¿sí? ¿No? Para que quede todo bien. ¿Nos echamos un último? ¿Tienes uno más Doc, yo Sí, aquí abajo nada más está tengo otro una que es el duda. Sí, multivariado. Tere. Ah, perdón, en este caso que es bivariado, bueno, que hizo una correlación, o sea, sí es válido hacer este gráfico, pese a que a lo mejor no es el objetivo primario, o sea, Sí, sí, totalmente. Absolutamente. Sí Es que ella puede abajo hacer hice un los gráficos que multivariado. quiera, sí. ok, es Es que como esa nos era mi duda pidieron porque el yo requisito. también no sé si incluir bueno, en mi análisis uno de correlación, porque no es el objetivo primario del estudio, entonces no sabía si se puede incluir. Ok. Sí se puede incluir, pero no deben de olvidar que tienen que tener no olviden que pueden meter todos los que quieran, todos los gráficos que quieran, pero deben de pensar que deben de tener el gráfico, el bueno, el gráfico del objetivo principal. Ok. Puedo ilustrar. En la revista solamente te permiten 3 gráficos. Entonces, tienes que escoger muy bien qué gráfico va a ser, ¿no? Entonces, puedes Doctor, meter en los que este quieras. caso, Sí, sí, Esther. doctor, en este caso, porque puse balance de líquidos 72 horas, ese lo puse en un bivariado, porque es el que tiene más peso en los factores de riesgo en lo que yo he analizado, en lo que he visto. Por eso lo puse ese. Y el que sigue, pues sí, la regresión lineal, pues es cuando hago el multivariado. Ok, pero ojo que este multivariado está bien extraño, porque no se relaciona con tu tesis. Sí, la cuestión es que para utilizar si era leve, moderado y severo, sí me causaba problemas hacer un multivariado. Por eso tendría que hacerlo en regresión lineal y no en en un logístico. No, no, no. Yo creo que puedes predecir, o sea,
puedes predecir, por ejemplo, SIRA, o sea, comprometerte a un solo SIRA. Predictores Ok. de SIRA aguda, pero ¿cuál? O sea, puedes hacer un Solamente análisis para SIRA apuesto al severo. severo. Ok. Severo, presente ausente, moderado, presente ausente y leve, presente ausente. Quizás leve no Ok. te interese, porque Ujú. SIRA leve no es tan importante para la práctica clínica. Entonces, lo que se hace es que probablemente te vayas a SIDA moderado y severo como Ujú. 1 Ok. y SIRA leve y no SIRA como 0, para que Ok. puedas hacer tus riesgos. Entonces, el perfecto sería el forest plot. El perfecto sería el forest plot. Y el Muy perfecto bien. sería primero un forest plot y después un forest plot para ajustados, Ok, doctor. ¿no? Muy O bien. sea, un bivariado y después uno para variables ajustadas. Entonces, Muy bien. yo no vengo aquí a presumirles, pero les voy a enseñar uno que está padricisísimo. Y este fue escrito en la Gaceta de México porque los investigadores mexicanos, ¿dónde creen que publicamos? En revistas mexicanas. Y los investigadores gabachos, ¿dónde creen que publican? En revistas gabachas. ¿Y los chinos dónde? Entonces, este es 2021, 2020, y fue lo último que pasó en el 2020, el último bueno que pasó en el 2020. Y entonces, ve este artículo, estimada ah, Miroslava, ¿no? Juan Talavera, ni lo conocemos. Hilda, Rodolfo Rivas sí, ¿no? Bueno, a Rodolfo Rivas igual no lo conocen, pero a Ivonne sí. Entonces, aquí está este. Y el título son Factores asociados a muerte en niños con COVID. El tuyo sería Factores asociados a SIRA moderado y grave, ¿sí? Y entonces, pues en el análisis estadístico tengo esta tabla 1, ¿sí? Bueno, aquí teníamos los sospechosos contra los confirmados y después tengo vivos muertos. Tú vas a tener esa misma tabla de SIRA leve, SIRA grave o moderado contra leve o no tener SIRA, ¿sí? Y entonces ahí lo que calcula son riesgos relativos. ¿Por qué? Porque este riesgo relativo lo puedo aplicar para cualquier escenario. Es 3.8, edad de menos de 4 años, se eleva el riesgo a 3.8. ¿Sí? Entonces, pues ya puedo ver pues, distintos momentos de la pandemia, ¿no? Sé que ese es un factor que eleva el riesgo. Y entonces, lo que hicimos fue hacer este forest plot. ¿Ves? Entonces tengo análisis bivariado de edad menor de 4 años, sexo masculino, no cruza la unidad, no funciona, ingreso a la terapia intensiva, inmunosupresión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y después tengo un análisis multivariado. Hago el análisis multivariado donde pongo todas las características y veo cuál funciona, ¿sí? Y entonces, en estas características de cuál funciona, pongo esta, ¿ok? Entonces Ok. tengo un forest plot para el bivariado y un forest plot para el bivariado, para el multi y para el bivariado. ¿Qué te pareció? Está padre, ¿no? Creo que no me había quedado claro que sí podía usar un forest plot para el bivariado. Pensé que solamente eran para los multivariados, doctor. Sí. Para el bivariado puedes usar también un forest plot y para el multi también. Y entonces eso lo hacemos con GraphPad, ¿no? Si no saben cómo usar GraphPad, ahorita les mando un video donde se les explica despacito cómo se utiliza. ¿Sale? Bueno, Sí, doctor. vamos a seguir viendo para la próxima clase. Otra vez vamos a ver gráficos. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos que aterrizarlo perfectamente bien, ¿no? Me parece que tenemos que seguir analizándolo. Vemos que todavía tiene algunos errores, todavía no están perfectos. Entonces, me gustaría mucho tener estos gráficos hermosos, perfectos, ¿no? Para la siguiente vez. Y entonces, no sean mala onda. Si ya los hicieron y tuvieron errores, no se preocupen, vuélvanlos a subir, ¿sí? Segunda oportunidad, ¿sale? Gráficos, segunda oportunidad. ¿Les parece bien? Sí, Sí, doctor. doctor.
Perfecto, pues Gracias. muchísimas gracias. Y entonces Gracias a usted. nos vemos, Elizabeth. Cuídate mucho. Gracias.